Hola amigos, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a este su programa Consultorio Fiscal. Antes de iniciar este programa, quiero advertirles que este programa es un programa grabado. Lo estamos realizando el día 6 de junio. Por eso pues, todos los comentarios pues, se harán en ese contexto. Pero bueno, el tema de hoy precisamente es revisar las posibilidades de una reforma fiscal. Estamos a punto de iniciar un nuevo sexenio con una nueva presidenta. Y pues bueno, vamos a ver cuáles son las posibilidades de que exista una reforma fiscal. En el programa anterior comentamos pues que por el tamaño de economía que somos, pues deberíamos estar recaudando mucho más. Que tenemos comparaciones, se han hecho comparaciones entre el tamaño de la economía mexicana, por ejemplo, con el tamaño de las economías de Centroamérica, y proporcionalmente, pues muchas de ellas recaudan mucho más que nosotros. Entonces, en ese sentido, pues a final de cuentas el Estado tendría que recaudar más para poder sufragar los gastos del presupuesto de egresos de la Federación y pues no tener ningún problema de déficit fiscal y demás. Y pues de alguna manera, no nada más por el hecho de recaudar, eso les permitiría incluso desahogar, limitar o más bien disminuir la recaudación en los sectores que tradicionalmente han financiado la economía del país, como es el caso de los trabajadores en ese caso. Y pues bueno, vamos a hablar de este tema. Como es un programa grabado, pues no hay suscripciones gratuitas a la revista Consultorio Fiscal. Y pues sin mayor preámbulo les presento a nuestros invitados del día de hoy, a quienes les agradecemos su presencia y su apoyo para la realización de este programa. Presento primero al doctor Manuel Díaz Mondragón. Doctor, bienvenido, esta es su casa. Gracias, muchas gracias. Él, y es literal, es su casa. Él estuvo muchos años presentando una cápsula, cuestiones financieras, una cápsula cortita, ¿no? Pero al inicio de cada programa arrancaba este programa con su cápsula en materia económica, ¿no? Económica financiera. Así es, que tuve miles de comentarios y de sugerencias para mejorarlo y a la gente seguramente lo extraña. Bueno, él es doctor en Economía Financiera, Banca y Bolsa por la Universidad Autónoma de Madrid. Es asesor en estrategias de inversión y agente capacitador externo por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Es presidente del Instituto de Asesoría en Finanzas Internacionales, IAFI, miembro de la Federación de Colegios de Economistas, Colegio de Economistas de la Ciudad de México, Asociación Mexicana de Ciencias Económicas, académico en diversas universidades, autor de obras y artículos especializados y comentarista especializado en estos temas. Pues nuevamente bienvenido y gracias. Gracias. Y también le agradecemos al maestro en Administración de las Organizaciones, José Silvestre Méndez Morales, que venga ahora presencialmente a esta su casa. Gracias. Usted también tiene una cápsula en estos últimos años, ya 10 años me dice, haciendo su cápsula sobre cuestiones económicas relacionadas pues mucho con el ámbito fiscal, pero en general también. Y pues qué gusto tenerlo aquí presencialmente. Gracias por la invitación. Él es licenciado en Economía, egresado de nuestra universidad, de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Administración de las Organizaciones por nuestra facultad, catedrático de la misma por más de 50 años, es conductor de la sección en déficit, ya lo dijimos, del Consultorio Fiscal Radio y Televisión, y es autor y coautor de múltiples artículos y más de 25 libros especializados en el área de economía y en general, ¿no? Fiscal, laboral, inclusive tiene libros en materia laboral, ¿no? Sí. Bueno, pues si les parece, iniciamos con nuestro tema. La semana pasada platicábamos precisamente sobre la situación de que, siendo México el tamaño de economía que es, pues no recauda lo que se esperaría de ese tamaño de economía, ¿no? Entonces, pues ahora que está arrancando un nuevo sexenio, pues primero les pediría si conocen cuáles han sido los comentarios o lo que ha dicho la presidenta electa sobre cuáles serían sus propuestas o sus planes con relación a la materia fiscal, si existe alguna idea de reformar leyes o no, o hacia dónde está orientado su actuar en la materia fiscal. Maestro, por favor. Sí, gracias. Bueno, en primer lugar hay que decir que después de las elecciones del 2 de junio, para ponerlo también en el contexto, los mercados se pusieron nerviosos, porque si bien esperaban un triunfo del partido en el gobierno,
el partido que lleva a la candidata de Morena a la presidencia, por primera vez una mujer en la presidencia. Se pusieron nerviosos los mercados y entonces hubo una especulación que duró los 2 primeros días, lunes y martes de esta misma semana. Ya aclaramos que estamos grabando el programa el 6 de junio. Y bueno, pues bajó el peso, no se recuperaba porque empezó a devaluarse más de lo debido en relación con los días anteriores, incluso en los años anteriores, ¿no? Es por eso que la primera decisión que toma todavía no se puede decir que es presidenta electa, tenemos que esperar los resultados falta su constancia finales. de mayoría, ¿no? Claro, claro. Pero es la virtual presidenta. Digamos que podemos calificarla así de virtual, ¿no? Una de las primeras cosas que hizo es ratificar al actual secretario de Hacienda, que sería el secretario de Hacienda durante el próximo sexenio, y eso me parece que generó confianza en los mercados financieros, en los inversionistas, y pronto ya parece que las aguas vuelven a su nivel. También ha dicho en varias declaraciones a lo largo de su campaña y sobre todo últimamente que no está en sus manos hacer una reforma fiscal a fondo. Es decir, que igual esto le da certeza sobre todo a los inversionistas, a los empresarios, que han tenido la confianza y bueno, este sexenio hemos visto que han roto incluso récords de crecimiento de las inversiones. El último dato que revisé yo de INEGI de abril de este año señala que el capital fijo se incrementó en 24%. Esto como consecuencia de dos fenómenos. Uno, las inversiones públicas en infraestructura que han sido muy grandes, superior a la de otros sexenios que ya la mayoría de su presupuesto público lo gastaban en gasto operativo, gasto corriente, sueldos y salarios principalmente. Y dos, la inversión extranjera directa, que yo creo que ha roto récords, de acuerdo a los datos que maneja la Secretaría de Economía. Eso significa que sí tienen confianza en una economía dirigida por este partido y que esperan que los resultados para el próximo sexenio sean igual o mejores que en este sexenio. Y creo que no le piensan mover muchos en una reforma fiscal a fondo. Que yo creo que más que nada el tema del susto en los mercados financieros no es tanto porque ella haya sido electa presidenta, fue más que nada yo creo que la estructura del Congreso, ¿no? Como por lo menos inicialmente ahorita que estamos a principios de junio, 6 de junio, se pensaba que iba a quedar el Congreso, todavía no se define cómo va a quedar finalmente el Congreso, esta va a ser apenas este fin de semana, pero por la cantidad de poder, el tamaño del poder que va a tener. Para la mayoría calificada. Para la mayoría calificada, y eso fue creo que lo que más asustó, creo yo, a los mercados, y eso fue lo que provocó esas reacciones en ese sentido, me parece, ¿no? Que yo diría que son movimientos especulativos normales, ¿eh? O sea, se han dado siempre. El problema es que se durara, el problema de duración, ¿no? Que se extendiera. Aunque Exacto. teníamos nuestro contexto económico era diferente, teníamos un dólar a un precio no tan alto, o sea que había bajado mucho, entonces si bien es cierto que tuvo un aumento, pues sí fue importante, pero no tuvo nada que ver con el aumento del tipo de cambio en otros periodos, en otros sexenios. Doctor, ¿qué quiere comentar respecto a esto? Sí, en realidad ella siempre se ha manifestado como la continuidad. En realidad, ella siempre ha seguido los lineamientos del actual presidente. De tal suerte que el cambio es prácticamente nulo. Al contrario, seguirá sin modificar impuestos, sin aumentarlos, pero sí hará las estrategias fiscalistas que nosotros hemos comentado ya del sistema del SAT y por lo tanto bueno pues seguirán incrementándose el cobro de los impuestos. No tiene tampoco mucho margen precisamente por el hecho de tener una política de austeridad, por el hecho de depender mucho de la política monetaria que no está determinada en nuestro país sino en los mercados más importantes. Si bien en Europa ya se redujeron las tasas de interés, se espera que se sigan reduciendo en Estados Unidos. En realidad,
va a ser un proceso muy lento. En México. En México, allá y en México. Así es. De tal suerte que pues tasas de interés inferiores a 10% es sumamente difícil. Y ante eso es complicado el mover la política fiscal en tanto que no haya parámetros de corrección en la política monetaria. Y además, bueno, pues los mercados financieros, como ya lo comentábamos, pues son uno de los sectores, de los 4 sectores más importantes para la recaudación de los impuestos. Recordemos que todo aquel que tiene un instrumento financiero, pues se le cobran los impuestos correspondientes, y entre más crezca pues más recaudación obtiene, ¿no? Entonces, en este sentido, me parece que va a continuar lo mismo. Seguramente sí vamos a tener sorpresas en cuanto a la fiscalización, pero no en cuanto a los cambios en impuestos, y la política fiscal se va a seguir manteniendo, y como ya sabemos, pues el secretario de Hacienda se queda, entonces la mentalidad va a seguir siendo la misma, no hay cambios. Ella lo anticipó antes de ser electa presidenta. El secretario se va a quedar, ya lo invité, y él pues ya aceptó, entonces seguramente va a seguir todo igual. Sí, en ese sentido, en alguna de las últimas entrevistas que le hicieron antes de las elecciones, que fue en Televisa, en Tercer Grado, le preguntaron precisamente sobre el tema de una probable reforma fiscal, y dijo que no necesariamente iba a existir. Resaltó que había otros sexenios en que había habido reformas fiscales y no necesariamente habían incrementado la recaudación. Entonces, ella busca, obviamente, incrementar la recaudación y no necesariamente en el contexto de una reforma fiscal, lo que sí le va a apostar, y eso lo ha dicho en todos los foros a los que asistió, es que él iba a apostar a la digitalización, que fue una de las banderas que tuvo como jefa de gobierno de la Ciudad de México. La digitalización en materia federal, en el Servicio de Administración Tributaria, pues ya existe, ¿no? Tenemos el CFDI como la base de todo ello, y bueno, y la minería de datos que ha estado haciendo el SAT para lo que le llaman los cuadros de riesgo, no recuerdo cuál es el nombre exacto que utilizan, identificar estos canales de riesgo, no me acuerdo cómo le llaman, en el SAT, para ver pues por dónde puede haber una fuga en la recaudación, ¿no? Entonces, van a seguir en ese tónico, en esa idea, en esa vía. Y pues bueno, vamos a esperar también qué pasa, si se pudiera recaudar más en la medida en que también haya un crecimiento económico. ¿Qué tan viable? Digo, tenemos el tema del nearshoring, que todavía está latente. Tenemos el tema también ligado a ese mismo punto de una de las obras magnas, que es el transísmico, el tren transísmico, y lo que pueda representar como alternativa al Canal de Panamá para transferir mercancías de un lugar, de un océano a otro. ¿Qué tanto puede eso generar mayor crecimiento económico y, bueno, en ese sentido, mayor recaudación? Aunque no necesariamente que sea proporcionalmente mayor a lo que ya es actualmente, ¿no? O sea, puede ser que haya más actores, más actividad económica, más recaudación, pero no la que deberíamos tener por el tamaño de economía, ¿no? Y además puede existir mejores herramientas si se perfecciona y se incrementa la perfección que se busca en la inteligencia artificial, pues puede ser utilizada en el cobro de los impuestos. Es increíble cómo nosotros podemos hacer cualquier actividad, meternos a nuestro teléfono celular, abrir las pantallas que nos dan novedades, noticias, el clima y cosas, y aparece algo que nosotros acabamos de hacer y sin ni siquiera utilizar el teléfono celular. Entonces, en ese sentido, el cobro de los impuestos pues no estaría exento de esa posibilidad, ¿no? De que nosotros compremos algo y ya tenemos que pagar impuestos. No lo hicimos, entonces la inteligencia artificial nos puede decir, ahí estás, tienes que pagar.
Eso es cierto, ¿no? Ahorita la fiscalización hasta este sexenio que está concluyendo, pues se ha descansado mucho en el comprobante, en sus inconsistencias con lo que declaran y todo, pero falta la parte de ver realmente quién está generando ganancias que no están documentadas y que no están pagando en consecuencia impuesto. Muchos están, a pesar de las herramientas legales que tiene la autoridad, que puede fiscalizar a los contribuyentes y determinarles una posible situación de discrepancia fiscal, aunque no estén registrados en el RFC, y considerando que pues las cuentas bancarias tienen como identificador básico la CURP, y la CURP está asociada al RFC, pues la autoridad bien podría cruzar las cuentas bancarias a través de la CURP contra su base de datos del Registro Federal de Contribuyentes y lo que cada quien paga de impuestos o no paga de impuestos. Lo podría hacer a nivel masivo en ese sentido y con base en eso determinar quién lo está pagando en un momento determinado. Esas facultades ya las tiene, no las ha ejercido hasta ahorita, ¿no? Exacto. Entonces, no sí, sé yo qué creo puede, que, tanto yo puede ser una creo que realidad. como señala el doctor Mondragón, la inteligencia artificial cada vez la va a utilizar más el SAT. Eso es un hecho. Y entonces van a poder hacer todos esos cruces que hasta ahorita se les están yendo, ¿no? Esos riesgos que tienen o fugas o huecos que no son mapas de riesgo, ¿no? Que tienen algún problema. Pero yo creo que la estrategia del próximo gobierno, efectivamente va a haber una continuidad. Quiero referirme a una frase que dijo hoy en la mañana su vocero, Juan Ramón de la Fuente, rector de la UNAM, que me encantó porque dijo, sí, continuidad sin sumisión. Yo creo que debemos darle el beneficio de la duda a la nueva presidente porque creo que ella va a hacer un buen papel como mujer preparada que es. Me parece que la base está en la economía, es decir, la recaudación aumentará en la medida en que mejoren las condiciones económicas del país y para eso creo que hay dos elementos centrales. Uno es seguir incrementando la inversión pública en infraestructura como se hizo en este gobierno. ¿Sí? Eso lo va a seguir incrementando de manera sustancial. Hay una cosa que me gustó mucho porque hay varios especialistas que han hablado de ello y es volver a recuperar los ferrocarriles nacionales. Es decir, a lo largo y ancho de la República Mexicana, los ferrocarriles como medio de transporte de personas y de carga. Recordemos que el problema de los trailers de todo tipo por las carreteras es muy fuerte, incluyendo robos y quién sabe qué inseguridad y todo, ¿Quién sabe qué transporten? todo. En cambio, por los trenes... Creo que ayudaría muchísimo en muchísimas cosas, ¿no? Entonces, me parece que la inversión pública en ese tipo de cosas, como el ferrocarril nacional, va a ser muy importante. Y dos, el otro que usted señalaba, que es el nearshoring, que lo vimos, ¿no? Que esa relocalización que le ha convenido a varias empresas se va a incrementar de manera sustancial porque, bueno, repito lo que dije en el anterior programa, me parece que la confianza en estos gobiernos de izquierda, por llamarlos de alguna manera, es fuerte de parte de los inversionistas, que curiosamente cuando yo estaba viendo las noticias fueron de los primeros que felicitaron a la presidencia, a la virtual presidenta por los resultados de las votaciones. Me parece que van a tener confianza y las inversiones no se van a detener. Eso es una cosa muy buena que puede ayudar muchísimo a la recaudación porque ya vimos que descansa mucho en los trabajadores. El último dato de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo de abril de este año señala que bajó el desempleo a 2.4%, que es uno de los más bajos de los últimos años. ¿Y si es bajo a nivel mundial? Porque es lo que se ha dicho, que estamos en casi pleno empleo. Yo creo que el problema se esconde un poco atrás de lo que hemos platicado también en otros programas, que es la economía informal y los trabajadores informales. Por eso no hay tanto desempleo abierto. Si digamos que hablamos de una subocupación. Pero empleo formal ha aumentado, pero hay una gran parte de empleo informal, ¿no? Ajá. De acuerdo, así es. Sí, entonces yo creo que... Pero hay empleo. Pero hay empleo y eso, repito, dinamiza la economía y por lo tanto hay la posibilidad de mayor recaudación fiscal.
Así es. En este sentido, hubo muchos rumores antes de las elecciones. Bueno, en los últimos días obviamente hubo rumores de todo, pero particularmente en el sistema, en el sector financiero. Había muchos rumores de que iba a haber una reforma fiscal que iba a afectar a los bancos particularmente, ¿no? Se hablaba de la eliminación de algunas deducciones, no sé, ¿qué tanta información pues real hay sobre esto, ¿no? Confiable hay sobre esto. Sí, en realidad la reforma financiera ya fue puesta, ya se está trabajando. No creo que haya cambios. Reforma fiscal a los bancos, no. Así es. Es factible que se ataque en dos sentidos. El primero de ellos es el tema del lavado de dinero, que no se ha implementado y yo espero que nunca se implemente. Y es que todo mundo sujeto de posibilidad de lavado de dinero, que prácticamente serían todas las empresas, tengan que implementar controles al respecto, que tengan que contar con un oficial de cumplimiento, que tenga que llevarlos o presentar la documentación respectiva, y eso realmente pues para la micro y la pequeña empresa básicamente es imposible. O sea, no entienden que ellos son ignorantes en muchos temas, y en lavado de dinero pues mucho peor, es algo muy complejo, y en ese sentido, bueno, pues es algo que se está intentando hacer. Lo otro, que también sería muy grave, es la facultad que pudiese tener el gobierno para expropiar los recursos de los cuentavientes que no sean cumplidos en el pago de impuestos. Pero esto pues realmente ahuyentaría. Todavía no hay. Que no existe, ¿no? Pero sí puede recaudar lo que no sea, el impuesto de lo que no, de las ganancias que no lo han pagado. Así es. No es factible, pero la gente simplemente por escucharlo sí. ya empezó a salirse del sistema, ya no quiere saber nada del sistema, ya no quiere tener cuentas, ya maneja puro efectivo. Entonces, en realidad, si un rumor afecta tanto, una realidad sería catastrófica para el sistema financiero. Entonces, la reforma financiera como tal ya está, no creo que haya cambios, y poco o nada tiene que ver con la parte fiscal. Perfecto. De alguna manera, el que tengamos los niveles de recaudación que tenemos, acordes al tamaño de economía que tenemos, que son bajos, han sido posibles gracias al tema petrolero. O sea, de alguna manera los excedentes petroleros que tuvimos a lo largo de muchos años subsidiaron el no pago de impuestos de N personas, ¿no? No a los trabajadores, que pues esos están más que cautivos. Casi presos, y tienen que pagar impuesto. Pero a otros grandes empresarios, en fin, grupos económicos que pues de alguna manera podían no pagar porque el gobierno pues tenía recursos vía los excedentes petroleros. Se ha dicho que pues ya no hay tanto petróleo como se tenía antes. Se está buscando refinar, bueno, de hecho ya se está refinando más petróleo aquí en casa, digamos, para producir las gasolinas que necesitamos. Todavía es insuficiente, pero ¿qué tan viable es primero, ¿qué tan real es que no tengamos tanto petróleo como tuvimos entonces, que nos pueda tapar de alguna manera estos hoyos en la recaudación? ¿Qué tanto esto puede seguir siendo todavía una realidad o no? Y en su caso, pues obviamente si no existen esos excedentes, pues vamos a tener que recaudar, no hay de otra. ¿Y qué tan correcto han sido los resultados o tan benéficos han sido los resultados en materia petrolera, de la refinación, de las medidas que se han tomado, las decisiones que se han tomado en este caso? Y una de las cosas que mucha gente no sabe, refiriendo a cuestiones de política fiscal, es que si nosotros le preguntamos, ¿tú sabes cuál es la empresa que más impuestos ha pagado en nuestro país? Poca gente nos puede contestar, pero sí podemos decir que es Pemex. Durante muchísimos años, muchos impuestos que pudieron financiar las actividades del sector público, es decir, el gasto público ha disminuido. No estamos en la época de auge de López Portillo, Miguel de la Madrid, donde había abundancia de petróleo. Pero ahora lo importante es que el petróleo que existe se está tratando de refinar.
a pesar de que ya muchos hablan de buscar otro tipo de energías más verdes, más amigables con el medio ambiente. Si nosotros vemos las tendencias a nivel mundial, pues sigue siendo la refinación una cosa muy importante y lo seguirá siendo, yo creo que por lo menos de aquí al 2050. ¿Cuál era el negocio de gobiernos anteriores? Porque hay que decir lo que era de los amigos de los gobiernos en turno, pues era la importación de gasolina. Yo te doy a ti la concesión de la importación de gasolina para acá, para acá, para acá, para acá. Entonces era un negociazo tremendo. Ahora se está reduciendo. Todavía tenemos como la mitad de gasolina consumida en el país que importamos, pero poco a poco se va disminuyendo. El tema es que, y lo ha manifestado la presidenta virtual, es que van a fortalecer a esas dos empresas, Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad. ¿Por qué? Porque ella le apuesta a dos cosas que lo ha manifestado durante toda su campaña, que son la seguridad energética y la soberanía energética, ¿no? Que yo creo que ahí le falta hacer más énfasis en esto que se llama la transición energética. De alguna manera tenemos que empezar a tratar de eliminar los energéticos con base en carbón y petróleo por unos energéticos que no sean, que destruyan el medio ambiente, ¿no? Sí, bueno, y hay muchas medidas, incluso fiscales, con relación al medio ambiente. En ese caso, lo cierto es que vivimos una emergencia climática que se vuelve cada vez mayor contaminación, menos alimentos, mayor inflación. Es todo, por todos lados, entre mayor calor necesitan utilizar más aires acondicionados y es más energía y es más calentamiento. Muy complejo, ¿no? El escenario a nivel mundial en ese sentido y económico, porque afecta toda la actividad económica, ¿no? Sí, en realidad en el mundo pues hay dos posturas: la que el calentamiento no existe, que por desgracia el expresidente Trump lo manifestó, que por desgracia la posibilidad de que vuelva a regresar es muy alta, y que pues eso significa dejar cerrado toda inversión, todo programa para mejorar esto. Todos nosotros sentimos el cambio, ¿no? En nuestra vida habíamos tenido tanto calor. Nuestro invierno antes, yo les decía que era muy generoso porque duraba una semana. Creo que esta vez duró un día, ¿no? En pleno invierno, tener más de 30 grados es fatal. Y eso pues implica justamente una política de todo mundo, del sistema financiero particularmente, para prohibir o negar el financiamiento a proyectos del sector energético. De combustibles fósiles están básicamente eliminados. En Europa la idea de eliminar todos los automóviles a gasolina es ya inminente. Y aquí pues seguimos trabajando en eso. Bueno, hay puntos discutibles en Europa, en Alemania particularmente con el carbón, ¿no? Se ha incrementado el uso del carbón. Pero bueno, pues vamos a una pausa y continuamos después de la misma hablando de estos temas de una posible reforma fiscal. En sus distintas ediciones, la revista Consultorio Fiscal presenta interesantes artículos escritos por connotados especialistas que revisan y analizan temas de corte fiscal, jurídico, laboral y de prevención de lavado de dinero. Igualmente se presentan las principales disposiciones del Diario Oficial de la Federación. Suscripciones a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la revista electrónica consultoriofiscal.unam.mx. Bueno, en este contexto en el que estábamos hablando, existen algunas cuestiones a nivel internacional que nos obligan a hacer ciertas reformas fiscales, no porque queramos o no queramos, sino que son tendencias y que además como país miembro de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico,
pues prácticamente estamos obligados a implementarlo a nivel nacional. Y me refiero en particular a un tema que es el impuesto mínimo global, que es un impuesto que pues ya tiene 2, 3 años, que se está hablando de, más de 3 años que se está hablando de este tema. Ya inclusive se está regulando a través de normas contables, por ejemplo, pues porque ya es una realidad. Creo que hay por lo menos 30 países que ya están, ya lo aprobaron, lo establecieron dentro de su legislación, y hay otros 10 o algo así que ya están en vías de aprobarlo. Y en ese sentido, pues México todavía, se hablaba de que para 2023 ya era una realidad, ya pasó 2023, ya pasó 2024, y bueno, se habla de que este es un impuesto adicional que podría recaudar México. En algún momento se dijo que podría ser alrededor de 1.500 millones de dólares anuales, lo que podría obtener México de esta recaudación. ¿Qué podrían decirnos del impuesto mínimo global? Pues en el actual gobierno y en su continuidad, el gasto se va a dedicar fundamentalmente a la parte social. Esto implica una cantidad de recursos impresionantes. La idea de no aumentar impuestos pues genera justamente un déficit en nuestro país obligadamente. Déficit que va a llegar a los extremos mínimos marcados por los organismos internacionales para tener una adecuada política fiscal. El déficit entonces tendrá que reducirse significativamente o buscar algunas alternativas de financiamiento. Y justamente el establecer un impuesto mínimo obligatorio sería una de las opciones. La realidad es que pues pocas empresas en nuestro país estarían preparadas para aplicar o para poder dar cumplimiento a un impuesto de esta naturaleza y sobre todo pues las de menor tamaño. Que en realidad está dirigido a empresas, si no mal recuerdo, de más de 755,000 millones de euros o algo así, a grupos de empresas que tengan algo así, o sea, no recuerdo exactamente la cantidad, pero es una cantidad estratosférica de multinacionales que estén en este caso, ¿no? Así es, pero justo el mayor recaudo en el país pues es proveniente de los trabajadores, es proveniente de la gente que recibe un sueldo y salario y no de las empresas. Les decía el programa pasado que las grandes empresas, los empresarios supermillonarios, pues no llegan ni al 1% de lo que se paga de impuestos. Entonces, en realidad, el que se establezca un impuesto de esta naturaleza, pues se les aplicaría a ellos, pero reitero, ellos no están preparados para esto y pues si evaden los impuestos nacionales, pues un impuesto de esta naturaleza sería todavía más complejo establecerlo. Uh-huh. Sí, yo creo que una cosa muy importante es que el tema lo tenemos que enfocar justamente como lo enfoca el doctor, sobre finanzas públicas en general. A mí me parece que la tónica del próximo gobierno va a ser precisamente la continuidad y el incremento en el gasto público social, es decir, programas de ayuda, todos estos que además se van a incrementar. Esto significa que el próximo gobierno va a gastar más de lo que está gastando. Y esto significa también preguntarnos cómo lo va a financiar, o sea, dónde está la contraparte de los ingresos. Entonces me parece que de la parte de las finanzas públicas relativas a la política fiscal o tributaria va a hacer que todos los mecanismos a su alcance, me refiero a impuestos, al propio endeudamiento público interno y externo y a los mecanismos monetarios que también entran en este contexto, aunque sea más difícil de manejar, porque me parece que las variables monetarias son más difíciles de controlar, van a ser usados para tratar de aumentar la recaudación en todos los sentidos. Y yo creo que el impuesto mínimo global
es una de las formas que van a utilizar en este sexenio, porque además es una tendencia a nivel mundial, ¿no? De hecho, se decía que ya existe hasta un proyecto. Así es. Se platicaba, recientemente tuvimos una presentación por parte de uno de nuestros maestros del área fiscal, profesor Humberto Cruz, y decía que, pues bueno, sí que ya lo establecieron en otros países, que es una cosa impresionante la cantidad de lo que se publica, que en promedio son 300 páginas, de reforma a la ley del ISR, porque en realidad es el mismo impuesto sobre la renta, nada más que a las multinacionales como grupo se les obliga, se revisa que por lo menos paguen a nivel mundial una tasa mínima del 15%, que se estableció en un 15%, ¿no? Sí. Perdona, eso iba, que precisamente, aun cuando puede ser extendido, me parece que la primera parte es que todas aquellas empresas que no están pagando los impuestos que deben pagar, por lo menos paguen este impuesto mínimo que en términos generales podemos decir que es un 15%. Ya creo que sería un logro impresionante a nivel mundial se logra que todo mundo pague los impuestos. Y que el acuerdo de países. Como acuerdo de países, así es. Porque no hay un organismo fiscalizador como existe en cualquier país, más que el fisco, digamos, de cada país. Eso en ese corresponde a la política interna. Y entonces, en ese caso, si hay una sucursal en México de este grupo multinacional, si a nivel grupo no está pagando por lo menos esta tasa, pues tendría que pagar esas diferencias y en teoría le tocaría recaudación a México, ¿no? Sí establece en su legislación estas disposiciones, pues que todavía son un proyecto, ya se había hecho aquí. Yo lo primero que se lo oí mencionar fue al doctor Arturo Herrera, que fue secretario de Hacienda, y pues ya decían, ya es una realidad, y pues no. Y pues no. Sí, y ahorita viene ya 2024, probablemente a lo mejor ya en esta legislatura, para el cierre de este año, probablemente lo propongan, no sabemos. Pues es que pero de que va a ser una realidad en algún momento, parece que sí, ¿no? Pero además hay que estar pendiente de la reacción de las multinacionales, ¿no? Muchos de ellos trabajan en las economías a cambio de beneficios, como no comprar terrenos, que se los regalen, no pagar impuestos, que sean muy bajos los impuestos, etcétera, ¿no? Entonces ellos siempre han sido muy claros: me das los beneficios, estoy aquí contigo; no me los das, pues me voy. Y entonces, en ese sentido, bueno, pues habrá que esperar las características particulares en las que quisieran establecerse en México, para valorar si eso implicaría justamente una salida de las inversiones directas, o por el contrario sería una opción viable para recaudar. Por supuesto, el gobierno, pues todo mecanismo de recaudación lo da por bienvenido, pero pues falta la otra parte, ¿no? Sí, en ese caso sí. Ahora no sé qué tanto, porque digo, esto es un cálculo a nivel grupo, ¿no? Considerando como grupo en todo el mundo, ¿no? En ese sentido, habría que ver cuando la controladora, el último accionista, está ubicado en un país de baja imposición fiscal, en un paraíso fiscal, ¿no? En un régimen de fiscal preferente. Entonces, en ese caso, pues también todos los países le tendrían que entrar a eso, incluso los paraísos fiscales, ¿no? En un momento determinado, para que se pagara esa diferencia a nivel mundial. O sea, la única forma de obligar a una recaudación mínima de un grupo empresarial a nivel mundial, pues es que todos los países se pusieran de acuerdo, no nada más los países miembros de la OCDE, para que no hubiera una especie de competencia desleal por posicionamiento de la controladora o de sus sucursales, ¿no? en otros países por esta situación. México, como país miembro de la OCDE, pues creo que tampoco puede decir no, porque a final de cuentas, con respecto a los otros países miembros, digo, por un lado dejaría de recaudar y por otro lado podría verse como una competencia desleal en cuanto a tasas, ¿no? De impositivas. Claro. Y no sé si se lo permitan en ese sentido, ¿no? Bueno, lo que pasa es que si nosotros vemos la información que hay al respecto de las ganancias de las grandes empresas transnacionales, que ellos mismos las han difundido, sí queda claro que es necesario establecer este impuesto, ¿no? Pero ¿cuál será el éxito del mismo en su operación, en su aplicación? Era lo que usted decía, cuando ya los países empiecen a aplicarlo. Creo que al principio va a ser muy complicado, muy difícil,
Pero ahí están los datos, ¿no? Entonces, yo creo que incluso va a ser hasta cuestión de negociar con los respectivos gobiernos, pero van a empezar a cobrarlo y van a empezar a aumentar la recaudación. Yo pondría algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el Grupo Santander, que es un grupo financiero grande, español de origen, ha señalado en sus estados financieros que su subsidiaria en México es la que mayores ganancias aporta en todo el mundo. Es decir, sus ganancias son superiores en nuestro país que a las propias de España, ¿no? Y los impuestos que paga son muy poquitos aquí en nuestro país. Bueno, y el cálculo se haría a nivel grupo. Entonces el cálculo se tendría que hacer a nivel grupo con base en la operatividad de cada país, claro. Y cada quien cobrarlo en proporción. Y cada país cobrarlo en proporción a las operaciones que se realizan. Así es. Pues es una de las cuestiones que está ahí. De hecho, esto se creó como una respuesta de los fiscos de los distintos países a la falta de recaudación derivado de la economía digital y a los beneficios empresariales, ¿no? Porque lo cierto es que la actividad económica ya es muy compleja, ¿no? O sea, los taxis, por ejemplo, los Uber, los Didi, todos estos que trabajan a través de plataformas, pues ellos prestan el servicio y cobran por su servicio, pero le pagan una comisión a una empresa que sabrá Dios dónde está, ¿no? Y la empresa sin tener activos, sin tener nada más que la plataforma, pues se lleva un dineral que no necesariamente está sujeta a imposición aquí en territorio nacional, y la riqueza la está generando en los taxis que prestan el servicio aquí, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? O las empresas las de redes sociales, ¿no? Las que cobran por publicidad y demás, y los contenidos pues los hace el público, o X persona, ¿no? Ellos no invierten en contenidos y sin embargo se llevan las ganancias, ¿no? Entonces, en esa parte de cómo responden los fiscos a ese tipo de situaciones en la economía, pues son las que tratan esas problemáticas son las que tratan de resolver estos acuerdos multilaterales a nivel fisco-país, ¿no? En todo, y veremos a ver si esto es una realidad en nuestro país. Tenemos un documento que lo publicó la Alianza por la Justicia Fiscal, que habla de una reforma fiscal progresiva y habla de 12 propuestas. Este es un grupo que formaron distintos organismos, entre otros la UNAM, Oxfam, México Evalúa, en fin, una serie de instituciones que participan en esto. Y bueno, dicen que una reforma fiscal debería fortalecer la progresividad de los impuestos sobre la renta y la propiedad, potenciar los impuestos ambientales, democratizar las decisiones de gasto. Particularmente en cuanto a la tasa y tarifa del ISR que se aplica a las personas físicas, pues obviamente lo ideal sería que fuera más justa, ¿no? Pero ¿qué opinan ustedes respecto a este tema? Sí, en realidad, nuevamente, el tema de que sean sueldos y salarios lo que más recaude, podría beneficiar establecer ciertas estrategias como las que plantearon algunos candidatos presidenciales, ¿no? Es hasta cierto monto, algunos decían 10,000, otros 15,000 pesos mensuales, no pagas impuestos. Esto es rechazado por algunos, otros lo favorecen. A mí me parece que efectivamente si las personas de menores ingresos tienen más dinero que no destinen al fisco, sino que lo destinen a su gasto, pues eso aumentaría el nivel de pago de impuesto al valor agregado. Aumentaría, por supuesto, el consumo, aumentaría, por supuesto, las ventas de las empresas. Entonces, lo que se vería afectado por la reducción de trabajadores que ya no pagarían impuestos, pues se vería beneficiado por otros acciones, ¿no? Entonces, a mí me parece que se deberían de implementar más ese tipo de cuestiones. La posibilidad, por ejemplo, de un salario, un sueldo universal, pues también es muy fuerte. La gente está siendo desplazada de sus trabajos por muchas razones, la inteligencia artificial, la edad, el rezago educativo, en fin, por muchas razones. Y son gente que no van a poder vivir más allá de lo que pueda ofrecerles un mercado informal, un mercado de supervivencia. Y entonces,
pues ellos van a tener que dejar de comprar. Y si dejan de comprar, pues, ¿qué van a vender las empresas? Entonces, el establecimiento de un salario universal, pues, ayudaría mucho. El problema del impuesto también global, pues, sería similar al que tiene todo sistema tributario. O sea, ¿quién lo va a cobrar? ¿Cómo lo va a cobrar? Sí, en el caso del impuesto mínimo global es... Pero bueno, ahí es, ¿quién lo va a determinar? ¿Quién lo va a determinar? ¿A qué se va a destinar ese recurso? ¿Quién lo va a transparentar? En fin, tiene muchas complejidades que pues realmente lo hace complejo en su instalación, vamos ¿no? a ver qué pasa con eso. Y entonces, respecto al ISR, maestro, ¿quiere alguna opinión respecto al ISR de las personas físicas? Claro. Ajá. Yo creo que una de las cosas que tenemos que señalar es que históricamente una crítica que se le puede hacer al sistema tributario, al sistema fiscal mexicano, es la falta de progresividad. Hemos dicho que la recaudación es baja y precisamente una de las causas de la baja recaudación es la falta de progresividad. Si nosotros vemos los impuestos que se pagan en otros países y como usted decía, somos miembros de la OCDE, si nos comparamos con los países de la OCDE, pues las empresas pagan muy poquito. Hemos repetido en este programa y en otros que el grueso de la recaudación recae sobre los trabajadores. Esto quiere decir que se grava más a los sueldos y salarios que a las ganancias de las empresas. Entonces, una de las cosas importantes es que sí debe cambiar la progresividad porque se está castigando a los salarios. Esto es lo que se ve y al castigar a los salarios se está castigando al consumo, disminuye el mercado interno y la economía se reduce. Yo creo que el principio fundamental de la progresividad es que el que más gana, que el que más tiene, más impuestos pague. Y esto se cumple en los países desarrollados. Nos falta dar ese paso a nosotros. En ese sentido se ha hablado, digo, no lo dice el documento, pero por ejemplo un impuesto a las herencias o un impuesto al patrimonio, a la riqueza acumulada, más que nada. ¿Qué tan viable es esto? Digo, es una de las propuestas que se han hecho sin que necesariamente haya dicho este gobierno que las va a implementar. De hecho, este gobierno ha dicho que no, de entrada no está seguro de hacer una reforma fiscal, ¿no? Pero ¿qué tan viable podría ser eso como un mecanismo para incrementar la recaudación de una manera más justa? En realidad, el ser humano difícilmente va a aceptar que le quiten de su riqueza. Y más aún cuando no ve cosas que le podrían facilitar la vida, ¿no? Hay algunos millonarios que aceptan y ellos mismos están promoviendo que se pague. Herederos de enormes fortunas, que dicen, pues yo para qué quiero tanto dinero, yo debería de pagar más. Pero esos son los menos, o sea, no llega quizás ni al 0.01% de los millonarios. Hablar de herencias, pues justamente tendría un problema particular, o sea, si yo soy de clase media y le heredo a mi hijo 10 millones de pesos, pues aplicar un impuesto de esa naturaleza, pues le afectaría significativamente su riqueza. Y él podría deslizarse de una clase media a un pobre. Entonces, en realidad, son ideas bastante complejas que yo creo que poco van a permear en la sociedad mexicana. Sí, ahí están las propuestas, se ha hablado de eso, pero no necesariamente va a ser eso una decisión que tome el actual gobierno, ¿no? Claro. Hablan también, por ejemplo, siempre se ha dicho, de fortalecer la capacidad de las entidades federativas para recaudar. Ya esto se dio a lo mejor, ¿no?, de la manera que se hubiera querido hace años, ya varios años, donde a través de la ley del IVA se hizo una excepción a la ley de coordinación fiscal y les permitieron recaudar impuestos locales a actividades empresariales, a rentas, si no mal recuerdo, a la enajenación de inmuebles, que son las 3 actividades, honorarios creo, que son las 4 actividades que están abiertas, la posibilidad de recaudar con un extra, unas tasas mínimas, creo con 1 o 2%, para esas actividades y que eso sea a nivel local. ¿Qué tanto eso es necesario?
¿Ha sido bueno o malo la existencia del Sistema Nacional de Recaudación Fiscal, la Ley de Coordinación Fiscal, etcétera? Bueno, si nosotros le preguntáramos a un contador y un administrador, nos dicen que es fundamental que la administración y por lo tanto el cobro de impuestos esté centralizado, ¿no? Que sea una sola entidad la que centralice todo. Pero a mí me parece que se está castigando a ciertas entidades federativas que son más dinámicas en términos económicos y que no se ve recompensado en el regreso de los ingresos para desarrollo de sus propias entidades. Yo creo que empezar con algunas cosas para que cada una de las entidades federativas recaude sus propios impuestos y tenga sus propios ingresos públicos sería beneficioso para que todos los demás se vean como un ejemplo y se sigan desarrollando. Aunque hay cosas que, beneficios que da, infraestructura que da el país que no se ven, ¿no? O sea, por ejemplo, el sureste con el agua que tiene y todos los minerales y muchas de las cosas que se trasladan beneficios a otras entidades federativas. En la medida en que creo que las entidades federativas también haya un desarrollo más, o por lo menos más parejo, pues sí se podría justificar que existieran estas capacidades, ¿no? Pero cuando es tan desigual... Pero aquí entramos con la inversión pública, ¿no? Así que yo decía, la inversión pública en infraestructura, que ha cambiado, ¿no? Yo diría que aquí sería muy importante una cuestión que yo recomendaría a la nueva presidenta, es que se haga una política de conciliación, de que gobierne para todos los mexicanos y no como en este gobierno, que sí me parece que polarizó mucho las cuestiones sociales, ¿no? Sobre todo, porque si nosotros le quitamos la cuestión política y la politiquería, yo la llamaría así, entonces hay que cooperar y coordinarse con las entidades federativas, me refiero al gobierno federal, gobierno central, coordinarse con las entidades federativas para hacer más obras en común y que no se adornen diciendo esto fue obra mía, ¿no? O sea, me refiero al caso de Nuevo León, donde la presa del Cuchillo, dicen, no, hombre, pues es una gran obra del Estado, y todo, es una obra federal. Y la electricidad, mucha se produce en otros estados. Sin eso, el agua que usted señalaba se va de una entidad a otra. Sin eso el desarrollo económico de ciertas entidades no sería una realidad. Así o sea, hay una infraestructura que favorece al resto del país y que a lo mejor a los países las entidades federativas que producen eso no son reconocidas y son vistas como inferiores o como que menos desarrollo económico tienen. Además, y hay que verlo en un contexto global, ¿no? De país. Además, yo creo que no debemos de olvidar dos cuestiones fundamentales. Uno es la digitalización, que ya platicamos, que eso implica justamente que sea un único sistema electrónico el que se maneje. Entonces el hecho de llevarlo a entidades pues no sería algo absurdo. Segundo, el hecho contrario, que ya lo manifiesta bien Silvestre, a nuestro actual presidente, muchos lo han comparado con aquel rey del Estado soy yo, ¿no? Entonces hay que centralizar. Todas las decisiones, todo tiene que pasar por mí y así lo ha trabajado él. Esta forma de trabajar implica justamente que el poder se centre en su persona y la presidenta futura yo creo que va a seguir el mismo camino. Entonces, tratar de fortalecer políticamente a los estados no les interesa. Y un elemento para que puedan tener ese poder, pues es justamente que puedan disponer de sus recursos. Algo en ese sentido se ha hablado de que una de las herramientas que podría aplicarse, además de las que ya existen, de recaudar impuestos locales a las actividades que se mencionó, es incrementar la recaudación a través del impuesto predial. En ese sentido, pues obviamente habla de una riqueza acumulada, es un impuesto de alguna manera a la riqueza, a la plusvalía, que a lo mejor a través de elevar las tablas, ¿no? Claro. A la plusvalía que van generando los inmuebles. Claro. No creo que a nadie le agrade esta medida, pero es una de las recomendaciones que se hace para elevar la recaudación. Pero ya lo están haciendo algunas entidades federativas. El caso de Querétaro es significativo por el auge económico que ha tenido, el crecimiento inmobiliario, los nuevos fraccionamientos, y el impuesto predial es altísimo en el estado. Entonces ahí sí se ve que ya lo están tratando de aplicar
No me sé otros casos de otras entidades, pero yo creo que es una forma de recaudación de ellos y bueno, pues mantienen buenos servicios Es una decisión públicos. del Estado, Claro, ¿no? No tendría que pedirle permiso a claro. nadie, simplemente hacerlo y Porque absorber además y asumir el costo político que eso implica, ¿no? ahí en ese caso, que yo sí lo conozco bien, los servicios públicos sí se corresponden, es decir, los servicios públicos son de calidad. Ujú. Entonces, pues habría, digo, usted sería una decisión política de cada De entidad cada federativa entidad que no federativa. tendría por qué depender de nadie Así es. para hacerlo, simplemente basta que lo quisiera hacer y se acabó, ¿no? Correcto. Se habla de impuestos vistos con otra óptica, por ejemplo, la tenencia como un impuesto verde a la propiedad de automóviles, impuestos especiales a jets privados y yates, etcétera, etiquetar impuestos para que tengan un destino específico en ese caso. Yo creo que más en el tema ambiental, ¿no? Creo que podría ser eso. O inclusive, por ejemplo, en el tema de ahorita que mencionó Querétaro y del boom inmobiliario en ese y en otras entidades federativas, pues lo que también ha estado en la mesa es el tema de las empresas que dan estos servicios de hospedaje de Airbnb a través de plataformas y todo, que sí encarecen el costo de la vida en las entidades donde más se desarrolla, la vivienda se hace más cara y a lo mejor habría que pensar en impuestos adicionales a eso, ¿no? En ese caso. Sí, donde no solamente encarece, sino que convierte a pueblos o ciudades en verdaderos fantasmas, Sí. que dependen y subsisten exclusivamente por los turistas. Pero eso pues ha traído una afectación singular a la población local y eso es parte, me parece que el término es gentrificación, en donde pues es oportuno, ¿sí? Para las empresas, sobre todo, como mencionabas, que es a través de una plataforma donde pocos costos tienen y que realmente tendrían la posibilidad de pagar impuestos dado el nivel enorme de ganancias, ¿no? A este Y tipo de de efectos empresas. no necesariamente buenos Y efectos que generan negativos a la población. Así es, que también lo del impuesto mínimo global va dirigido en parte a atender esas situaciones. Pues se nos acabó el tiempo, ya no vimos todas las posibles medidas, pero bueno, algunas de las que se proponen por este grupo. Nuevamente, gracias, doctor, por estar aquí en su casa. Un placer. Maestro, un gusto que esté Gracias. presencialmente con nosotros. Con muy poco tiempo. Sí, hombre. Y la semana que entra, pues los esperamos a ustedes. El tema va a ser las facultades de comprobación de las autoridades fiscales. Aquí recuerden que tienen una cita con nosotros para que se comunique y esté con nosotros presente a través de sus dudas y comentarios. Gracias.